La historia de la humanidad ha sido una historia de cambios. Hemos sido testigos, todos los que estamos acá, de la llegada del hombre a la luna, por ejemplo. Hemos sufrido pandemias, hemos sido azotados por un montón de desafíos, pero también hemos visto innovación. Hemos visto nuestros primeros pasos conectándolo al internet con el teléfono ahí que sonaba por horas con el carrier, hasta llegar a lo impensado, tener streaming, preguntarle a un robot o a un computador sobre algo, hasta mirar la inteligencia artificial. Hemos sido sorprendidos por la capacidad del hombre de hacer lo imposible en algo posible, de poder construir aquello que imaginamos en un momento. Estas historias son de cambio y la gestión del cambio como disciplina no ha estado exento de acompañar estos procesos. Te invito en este video a ver el recorrido histórico de cómo la gestión del cambio ha nacido y en qué se preocupaba en cada hito histórico, porque sin esta historia la gestión del cambio no hubiese existido y no sería lo que hoy es. Bueno, comenzamos con la década del año 50. Es importante señalar acá que todos los años que vamos a ver, si bien son años más orientados a economía industrializada y desarrollada. Después, evidentemente que la llegada de esto a Latinoamérica pasó un buen tiempo para que eso realmente ocurriera. Entonces, cuando hablamos del año 50, estandarización y producción masiva, eso seguramente va a requerir unos 20, 30 años incluso para que llegue a Latinoamérica en su totalidad. Pero la primera gestión del cambio venía desde acá. Recuerden que aquí el gran rey de esta época industrial era el producto. El producto era lo más importante. Por eso, por ejemplo, lo relevante era un auto, por ejemplo, fuera replicado de la misma forma por la línea productiva las miles de veces que sea necesario. Por eso era importante estandarizar los procesos, que los procesos nos pudieran permitir arrojar el mismo producto final, de lo que entrara como herramientas, como una licuadora, donde yo meto un montón de cosas, que cada vez que yo licúe algo aparezca el mismo producto. Por eso ahí los grandes cambios eran implementaciones de tipos de expansión de calidad, ¿no? Como por ejemplo el Kaizen, el Six Sigma. Esas eran cosas como que se implementaban y la gestión del cambio podía estar enfocada en eso. También en la eficiencia operativa y en la reducción de costos. Entonces aquí lo que las empresas estaban buscando también, es importante señalar, que querían jerarquías fuertes. Acá no se estaba buscando tener una horizontalidad. Era como cada uno tenía su rol, había una supervisión y había abajo la otra persona una línea supervisada y todo estaba supervisado para poder entregar el producto final. Esto es súper importante porque va a dar origen a dos cosas, una más positiva y otra negativa. La positiva es que el origen de la disciplina de gestión del cambio comenzó mirando los procesos, mirando la industria, que se ha ido perdiendo eso, la verdad, desde mi perspectiva, ¿ya? Porque hoy día no se ve tanto, o al menos el especialista de gestión del cambio muchas veces no conoce la industria en la que está, no conoce lo que se está implementando, no entiende lo que es una organización y se pierde bastante de lo que es un levantamiento de impacto, de cómo se gestionan esas consecuencias y está más vinculado como a la parte emocional del cambio, que a la gente le puede dar miedo, que hay que enseñarle, que hay que comunicarle para que se sienta bien y no necesariamente con el ADN de por qué hacemos gestión del cambio, que uno de los grandes elementos de los eslabones perdidos es que lo hacemos para mitigar o para gestionar las consecuencias que los impactos tienen en los procesos organizacionales. Y otra cosa, la negativa, podría decirse así, es que este modelo, todavía en la época del año 50, la teoría de gestión del cambio o el ejercicio de hacer gestión del cambio no tenía en consideración la resistencia al cambio, no importaba eso. Si alguien se resistía, a nivel, te estoy hablando a nivel de motivación, era despedido nomás, pues, ¿no? No había mucho que darle vuelta. Y si alguien incluso se resistía desde el punto de vista de la capacidad, es decir, no se podía adaptar a este cambio, a pesar que eran cambios muy menores, ¿no? Era como apretar un botón o mover alguna palanca, esos eran los cambios, no eran cambios tan grandes, entonces era difícil que por ahí viniera algún ajuste de capacidad. Pero si lo hubiese, también se echaba mano a la tasa de cesantía que había, que eran altas, entonces era fácil decir, bueno, si no te adaptas, tengo gente que quiere trabajar conmigo, me la traigo y que se adapte a la nueva línea de ensamblaje. De hecho, los colegios funcionaban para poder como a enseñarles los elementos básicos a las personas para que después llegaran lo más rápido posible a la industria y fueran eficientes. Entonces, el concepto de resistencia al cambio aquí, o la voz de las personas, todavía no aparecía como un elemento importante. Luego nos vamos al año 80, en donde aparece el tema de la cultura organizacional y la experiencia del cliente. Aquí, como si se fijan, el producto ya no es tan relevante. Sigue siendo importante para que no me maten, pero lo que importa es cuál es la experiencia que yo tengo con el producto. Me da estatus, color. Si se fijan, por ejemplo, Marlboro, estos típicos comerciales de Marlboro ya no era el cigarro nomás mostrando la cajetilla, sino que era un vaquero fumando, porque eso a los hombres le daba como la sensación de, es el hombre que yo quiero ser, un macho alfa, ¿no? Robusto,
y si está fumando, y además lo ponían con mujeres. Entonces la experiencia era como de estatus si yo fumaba en ese momento. Es bastante interesante. Ya no era el producto de, oye, este cigarro tiene una nicotina mucho mejor, no tiene sellos como lo podemos ver ahora, sino que era estrictamente qué experiencia y qué estatus me daba el fumar, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo orientado a la industria tabacalera y al marketing que esto tenía, ¿no? Porque era muy importante desde esta óptica, el branding era algo relevante. Aquí también nacen los primeros modelos de liderazgo que se empiezan a implementar, porque era tan importante la cultura de la organización que va a empezar a ser relevante en la gestión del cambio, la implementación de modelos de liderazgo, de transformación cultural, de cuidar al cliente y de este tipo de proyectos que en un momento era impensado. Lo más importante era el producto anteriormente. Y aquí sí empieza a haber un tema que tiene que ver con la resistencia. Empieza a ocurrir el fenómeno de darle voz a la resistencia al cambio. Es decir, el cliente y el usuario final, el que iba a usar la tecnología o el cambio que fuese, si fuera un cambio de liderazgo, un cambio de cultura, era importante porque estabas cambiando valores, estabas cambiando cosas que tú decías, vamos a inspirarnos, vamos a hacer liderazgo transformacional, qué sé yo. Entonces era relevante. Y lo otro que era importante era el tema de que se crearon departamentos también de gestión del cambio. Ya esta disciplina empieza a ocupar lugares dentro de la empresa, al menos en las economías más desarrolladas, y eso era muy importante porque alguien estaba diciendo se requiere una gestión no improvisada de los procesos de cambio cuando vamos a hacer que las personas transiten de un estado A a un estado B. Luego llegamos al año 90, en donde vamos a tener la globalización y el software empresarial. Acá todas las empresas empiezan a cambiar sus core comercial, sus software de proceso, de operación, cómo se gestionaban sus relaciones B2B, o sea, de empresa a empresa, o B2C, de business al cliente directo. Todo esto comienza a cambiar. Bueno, acá hay un ejemplo bien concreto, podría ser SAP. No todos conocen, o los que conocen, están en gestión del cambio, han escuchado hablar de la herramienta SAP. Y SAP es un ejemplo claro de la globalización y del software, porque lo que hace SAP es que si tú quieres comprar la suite, no es que SAP venga y tú le digas, oye, me gustaría como customizar, que tú me hicieras un software. No, SAP te dice, este es el software y te lo voy a implementar en tu organización. Tu organización tiene que cambiar para adaptarse a mi software. No mi software adaptarse a tu organización. Ese es el elemento filosófico que empieza a ocurrir ahí y por eso se llama globalización, porque todas las empresas empiezan a funcionar de manera igual. Es cierto que los software tienen parametrización, hay algunos ajustes, sobre todo por algunos que les cuesta más ir a dejar el Excel, que si hay alguna integración con algún software todavía que hay que meterlo por ahí, parchar. Pero en general, como lo que hacen estos grandes software, lo que dicen es, mira, estas son las mejores prácticas. Si quieres las mejores prácticas de contabilidad, lo tiene el software. Si lo quieres las mejores prácticas de activo fijo, los tiene el software. Si quieres las mejores prácticas de gestión de proveedores, lo tiene el software. Es decir, ¿para qué tú no vas a querer las mejores prácticas del mercado? Si este software es un software, y aquí viene el gran concepto, el sello que le ponen, es un software de clase mundial. O sea, adapta a tu compañía, llévala ahí, llévala a la vanguardia. Por eso entonces vamos a decir que es la globalización. Y aquí comienzan a haber ya proyectos tecnológicos, donde van a haber roles que van a funcionar de acuerdo a los software, digamos. No todos van a usar lo mismo del software. Y comienza a haber mayor resistencia también. Porque el software también lo que hace es inevitable, genera alguna reducción de empleos. Al menos acá en las primeras entradas sí generó alguna reducción y por lo tanto empiezan a ocurrir este tipo de situaciones. Y como la resistencia es tan importante que empiezan a expresarse los primeros modelos teóricos, ahí que empiezan a aparecer los modelos que hemos visto, si no has visto el video de la teoría, aparecen acá el modelo de Kotter, el modelo Atkar, que son modelos muy orientados a esta idea de urgencia, al modelo también de tomar conciencia, pero muy individuales en su forma, muy lineales, porque era lo que se estaba viviendo también en ese momento respecto de lo que consistía la globalización. Y luego nos vamos a la transformación digital y al Big Data. Empieza a haber una aceleración de las empresas con el software en la nube, empieza a haber una movilidad empresarial, o sea, la gente ya empieza a tener smartphone, empezamos a comunicarnos de manera remoto, podemos conectarnos al computador desde la casa, empieza a haber el e-commerce, los modelos de negocios digitales, ni hablar de la analítica que las empresas empiezan a hacer frente a la cantidad de datos y el big data que pueden tener, digamos. Entonces, comienza a haber un mayor foco en la agilidad, porque ya no es una transformación solamente de un software, es una transformación digital completa de las compañías, en donde van a empezar a ocurrir un montón de cambios que la compañía puede acceder. Y algunos son a bajo costo, entonces podemos tener 50 cambios, un portafolio gigantesco de esto de transformación digital. Entonces ya los modelos que estaban anteriormente, de los años 90, empiezan a ser muy pesados para hacer gestión del cambio.
y empieza a ver esta idea de agilidad, de crear modelos más flexibles, que se empieza a popularizar esta idea de que la cultura es un cambio constante, que hay que estar preparados siempre para que no nos pille volando bajo. Y luego llegamos a la década del 2010, en donde empieza a ver el auge de la inteligencia artificial y la automatización. Una de las cosas que empieza a ocurrir aquí es que empieza a aparecer el RPA, el AI, la inteligencia artificial, y que son de alguna manera pequeñas soluciones que van a ir automatizando procesos. Imagínate a una persona que tenía que llenar un Excel, una planilla, un montón de cosas, qué sé yo, y de repente si pone un RPA en la planilla, el RPA, este como robot chiquitito que está metido en el Excel, reconoce algún algoritmo que uno lo va automatizando y agarra eso y solo hace el trabajo de datos que hacía esta persona. Es decir, un dato o un trabajo de datos que tomaba 6 horas, hoy día se hace en cuestión de un segundo. Es extraordinario. Y eso se empieza a replicar en la industria de manera extensible. O sea, los RPA se empiezan a meter en todos lados, como chatbox, como estas automatizaciones, como yo te digo, dentro del Excel o en algún software, empiezan a aparecer estos RPA como robots chiquititos que van a ir trabajando, son como pequeños obreros de tu trabajo. Asisten al trabajador para quitarle ese tiempo operativo y que pueda crear valor en otra cosa. Lo mismo en la inteligencia artificial, para automatizar algún proceso. Entonces, acá claramente la rapidez con la que se van a enfrentar las empresas es mucho más grande, que empieza a crecer el trabajo remoto, híbrido, pero de una manera exponencial. Entonces, la idea aquí es que yo creo que todavía no estamos muy aterrizados, pero es empezar a predecir la resistencia al cambio, empezar a tener como consolidaciones del Big Data, de lo que vamos levantando. Y son modelos que todavía no tenemos del todo implementado, todavía el consultor de gestión del cambio, un consultor muy vinculado al PowerPoint, al Excel y muy poco al Machine Learning o a la analítica avanzada, que yo creo que de a poco y con los contenidos que estamos también entregando en Master, de a poco los vamos a ir llevando para allá y vamos a ir entregando algunos videos para que ustedes vayan aprendiendo cómo se pueden ir prediciendo, cómo se puede ir entregando información proactiva a los portafolios de proyectos y no esperar estos proyectos así que vengan nomás. Y por último, llegamos al 2020, en donde comienza la era de la inteligencia artificial, pero ahora generativa, y los cambios son exponenciales. Aquí aparece el ChatGPT, el Midjourney, el Copilot, que ya no es la inteligencia artificial que puede automatizar algo, sino que puede crear contenido. Tú puedes entrenarla para que pueda reproducir un contenido que no estaba generado, digamos. Y eso cambia toda la regla del juego porque puede hacer el trabajo por ti. Si tú le dices, oye, hazme un informe respecto de esto, puede entregar un informe. No estoy diciendo que sea perfecto el informe, pero ya empieza a haber un ahorro de tiempo y una automatización muchísimo más grande que empieza a acelerar los modelos de trabajo porque hay cosas que ya se pueden hacer muy rápido, hay trabajos que se ve que van a quedar ser obsoletos. Y el gran cambio que se ve con el modelo de la inteligencia artificial generativa, que es distinto de todos los cambios que han habido para atrás, es que todas las historias o todos estos procesos que yo te mencioné de inteligencia artificial, de la transformación digital, etcétera, hasta llegar a la producción en masa hasta atrás, todos estos eran absorbidos por las organizaciones en una generación. Es decir, una persona entraba a los 18 años a trabajar y a los 65 jubilaba más o menos con las mismas tecnologías. No había un cambio rotundo, una cosa como que dijera la persona tiene que readaptarse. En cambio, con la inteligencia artificial generativa y con los nuevos modelos que se vienen, una de las cosas que se dice es que en los próximos años, las nuevas generaciones cuando entren a sus 18 años van a tener que pasar al menos por dos olas grandes de disrupción. Y esto usted dirá, no, pero si yo también pasé por la transformación digital y pasé por el... Pero no eran cambios que permitieran generar un cambio comportamental tan grande todavía. Aquí va a ser como un reskilling, como se le llama, le están llamando así, todavía no hay una traducción para eso, pero va a haber un tema de reconversión muy grande. O sea, tú empezaste a trabajar de una cosa y seguramente vas a terminar trabajando de otra cosa totalmente distinta. No digo que eso no ocurra en este momento, pero son excepciones. Como ven, el recorrido histórico que hemos hecho nos permite entender que la gestión del cambio no ha estado exenta de estos dinamismos, de estos cambios, de ir adaptándose también como disciplina, y que los modelos anteriores que podemos ver en las teorías se han ido como también readaptándose. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado esta revisión histórica rápida, profunda
de todos los pasos en el tiempo que hemos podido ver de lo que ha sido la gestión del cambio. ¿Qué momento histórico te gustó más? O que no, o que tú dices, oye, faltó este elemento también, agregar, coméntamelo nomás, porque de repente hacemos un video de eso y vamos explorando otro elemento histórico que te pueda interesar y hablar acerca de eso. Si al final esa es la idea, poder construir, si yo siempre digo, con quienes armamos esta comunidad. Y nada, nos vemos en el próximo video y no te olvides suscribirte y compartir este contenido. Nos vemos.